Buenos días a todos, vamos a continuar con lo que nos quedamos ayer. Ayer vimos un poco de lo que es la introducción a la programación orientada a objetos. Vimos un poco de lo de palabras reservadas como class, que es la que nos define nuestro objeto. También vimos que al momento de que tener nuestro constructor lo tenemos que definir de esta manera, o haciendo uso de guiones bajos, init guiones bajos, y usar la palabra reservada self, que hace referencia a los elementos que posee nuestra clase. También vimos cómo crearnos diferentes variables y diferentes funciones dentro de nuestra clase. Y bueno, hoy día vamos a seguir Profe, viendo. ¿Sí? profe, perdón, interrumpo. Profe, ayer quedamos en el punto 6.1.3.7. Punto 6.1.6.7. 3.7. Aquí. Aquí. Señor, Ah, ya, perfecto. ahí Gracias. está. Listo. Bien, continuando. Aquí vimos, hemos intentado comprobar la existencia utilizando el try. Así me acuerdo de esto. Y en el siguiente ejemplo hemos utilizado, eh, hemos utilizado el try para ver si existe un elemento, si tiene respuesta o no, para que no nos genere nuestro error de atributo en caso de que no hayamos inicializado nuestro elemento. Aquí vemos el error de atributo. También se puede utilizar lo que vendría a ser el método hasAttr, donde le enviamos nuestra clase, punto el método y el método o el nombre del método que queremos realizar. Y lo que hacemos acá es un ciclo if. Si esto existe, nos va a ejecutar la función de impresión. Un momento, por favor. Okay. Y aquí lo que vamos a observar es, vamos a seguir utilizando este método hasAttr para ver si existen ciertos elementos dentro de nuestra clase. En este caso tenemos un elemento attr igual a 1 y vamos a revisar si existe ese elemento y si existe el elemento propiedades. Lo ejecutamos y vemos que nos devuelve valores booleanos, true y false. True ya que esta variable sí existe, attr, pero prop no existe, por tanto es falso. Eh, Aquí podemos ver ejemplos usándolo dentro del constructor, BA, clase ejemplo de diferentes formas. Vamos a copiarnos este ejemplo y lo ejecutamos. Fíjense, verdadero, verdadero, falso, verdadero. Vemos que cuando hacemos astur de ejemplo y B, nos muestra que es correcto, completamente viable. En cambio, aquí existe una modificación, ya que B ya lo hemos revisado, entonces ya no vuelve a entrar al init y nos sale un falso. Pero A, como se encuentra fuera del init, cada vez que puede hacer una revisión nos sale como verdadero. Son formas de utilizar esta función, la cual nos devuelve valores booleanos. Teniendo un poco más a detalle nuestros métodos dentro de nuestras funciones, recuerden que los métodos se inician con def dentro de nuestras clases. Siempre al tener un método o una función dentro de una clase tenemos que enviarle el parámetro self, que indica que va a utilizar todas las variables que existan dentro de esta clase identificadas por un self. Caso contrario, si no están identificadas por un self, va a ser una variable local y no de la clase. Adicionalmente a eso, se puede enviar, poniendo una coma, otro parámetro.
En ejemplo de acá podemos observar que lo que nos está enviando es un parámetro par que va a recibir 1, 2, 3 y lo que va a imprimir es método par, impar. En este caso simplemente está imprimiendo método. Debería imprimir método, pero está un poco lento el internet. Ya, como pueden observar, me he impreso método. Y si hacemos uso de este ejemplo que tenemos acá, lo que nos va a imprimir es método y la variable que le estamos enviando. En este caso estamos usando la variable auxiliar par 1, 2, 3. Vamos a seguir viendo un poco lo que son las funciones. Aquí vamos a ver un poco lo que es self. Tenemos nuestra clase que se llama con clase, y de aquí tiene una variable que se llama varía y es igual a 2. Y tenemos un método que lo que hace es imprimir varía y var. Al momento de construir nuestra clase, le asignamos una nueva variable que se llama var igual a 3 y luego el método. Al momento de ejecutarlos, vemos que imprime 2 y 3. Pero ¿qué pasaría si acá en lugar de ponerle self simplemente le ponemos var? Nos sale un error de nombre, ya que la variable var no está definida. Esa es la importancia de tener el self, ya que el self es como, ¿se acuerdan de las variables locales? El self maneja las variables de la clase como si fueran locales para todas las funciones, o globales, perdón. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo tenemos dos métodos, cada método correspondientemente identificado con su identificador self. Imprime otro, el otro método y punto otro. Self.otro. Estamos haciendo llamado a este método una vez más dentro del método. Lo ejecutamos y fíjense, aquí creamos nuestro objeto y llamamos a método. Método nos va a imprimir inicialmente de método y va a llamar a otro, y otro imprime otro, y aquí vemos la salida esperada, método y otro. Un favor. Bien, continuamos. Seguimos viendo un poco de los métodos dentro de nuestros objetos. Y aquí vemos que tenemos nuestro constructor, el init. ¿Qué es lo que hace nuestro constructor? Nuestro constructor nos dice que al momento nos da el parámetro que tenemos que enviar al objeto al momento de crearlo. ¿Sí? Ya que al objeto no se le pone paréntesis a no ser que herede. En este caso estamos creando nuestro constructor que va a tener self y va a recibir un valor. Y aquí a self valor le vamos a asignar ese valor. Creamos nuestro objeto. Al momento de crear nuestro objeto le enviamos el parámetro como nos pide aquí en el constructor y luego imprimimos objeto.var. Imprimimos y nos da como resultado objeto. Esto es porque var hemos creado var como si fuera una variable dentro de nuestro constructor, dentro de nuestro objeto, y le hemos reasignado el valor que estamos enviando. Si en algún punto en nuestro código más adelante modificamos var y volvemos a hacer print objeto 1.var, ya no nos va a imprimir objetos, sino por lo que hemos modificado, igual que lo vimos ayer.
Bien. Vamos a seguir viendo un poco de las construcciones de los objetos. Fíjense, aquí tenemos en nuestro constructor, está recibiendo un parámetro que se llama valor, pero ese parámetro ya está predefinido como none. Y aquí hacemos la creación de ambos objetos. En el primero le enviamos objeto, en el segundo no le enviamos ningún parámetro, ya que tiene un constructor por defecto. Al momento de ejecutarlo, vemos que nos imprime el objeto 1.var objeto y el objeto 2.var none, diferenciándonos en este caso el envío de parámetros y el no uso de parámetros en un constructor con un parámetro ya predefinido. Ahora vamos a ver nuestro segundo constructor. Recuerdan que les dije que para hacer privado una variable o una función en Python se tiene que poner los guiones bajos. En este caso vamos a intentar llamar el método oculto, y lo que nos va a dar el resultado es fallido, ya que no puedes llamar un método oculto o un método privado. Puedes utilizarlo dentro de tu objeto, sí puedes utilizarlo, pero ya fuera de tu objeto, como es acá el constructor, no se puede usar. Vamos a ejecutar, se ejecuta visible, entramos al try, aquí nos sale fallido, y luego hacemos de objetos punto, llamamos a la clase y al método oculto. Eso lo vimos ayer, de cómo agarrar y entrar dentro de la clase para solicitar un método. Y en este caso recién ejecutamos el método oculto. Pero hacer un llamado como de constructor, como si fuera un método público, no se puede. Bueno, aquí vemos un objeto donde nos muestra que prácticamente casi todo lo que puede contener un objeto. Vemos cómo creamos nuestro objeto, clase, y le damos un nombre y dos puntos. Creamos variables dentro de nuestro objeto. Creamos un constructor. Este constructor va a tener otra variable en su interior. Creamos un método público y creamos un método privado. Ahora creamos nuestro objeto. Como nuestro constructor no recibe ningún otro parámetro, vacío. Y bueno, lo volvemos en el diccionario, el objeto y el con clase. Vemos que al volver el objeto en un diccionario solamente nos va a devolver esto, var igual a 2. No nos devuelve varilla, no nos devuelve nada. En cambio, si el con clase, nuestro constructor, nuestra clase, lo vemos en diccionario, ahí vemos nuestro módulo main, nuestro varía 1, nuestro constructor con todo lo que viene adentro, nuestro método, nuestra clase oculto y nuestros diccionarios correspondientes. Aquí nos muestra, aparte de mostrarnos todo lo que es nuestra clase, nos muestra todo lo que tiene el método dict. Seguimos viendo un poco lo que es, en este caso vamos a ver el name. ¿Y qué es lo que hace el name? Nos devuelve el nombre de la clase. En este caso, bueno, el primero está súper sencillo. Simplemente con clase.name nos devuelve con clase, ya que es el nombre de nuestra clase. Y aquí creamos un objeto con clase. Y aquí al imprimir le pedimos el tipo y recién el nombre. El tipo de este objeto va a ser con clase y al pedir el nombre nos va a imprimir el con clase. Pero ¿qué pasaría si omitimos el name y imprimimos? Fíjense, ya no nos imprime el nombre de nuestra clase, sino nos imprime lo que vendría a ser una clase main
que se llama conClass. Nos imprime todo el constructor. Lo mismo que quitando esto acá abajo. De esta manera. Si queremos obtener el nombre, usamos el método name. Y recuerden, el método type nos devuelve el tipo de dato, el tipo de objeto que es lo que estamos revisando. Si aquí pusiéramos una cadena, aquí nos vendría class string, un entero class int, un flotante class float, un booleano class bool, una lista class list, un diccionario de datos class dict, y así sucesivamente con todos los datos que podríamos obtener. Aquí vemos un poco lo que son la modulación o los módulos. Si se fijan, solamente creamos nuestra clase y le decimos paste, y lo único que tendríamos aquí es nuestro módulo main, nuestro módulo principal. Dentro de nuestra clase y dentro de nuestro objeto que hereda, bueno, que es un objeto de tipo con clase. Y aquí, como pueden ver, nos hemos creado tres clases. Dos clases superiores o independientes y una clase que hereda de las dos clases superiores. Fíjense, recuerden que cuando veamos clase, nombre, paréntesis y elementos que recibe, esto nos está indicando de que está recibiendo herencia, que vamos a utilizar los elementos que tienen estas dos clases. Y bien, aquí nos creamos una función que se llama printBase, que recibe una clase, y lo que va a hacer imprimir un paréntesis, coma, entre espacio, y para x dentro de la clase, y vamos a usar la base, que es una tupla, que la tupla contiene los objetos, en este caso objeto dentro de estos dos, y en superclase, fíjense, super 1 y super 2. Y lo que vamos a hacer es imprimir el nombre de x, y vamos a terminar, y lo vamos a terminar imprimiendo el print. Haremos paréntesis, cerramos paréntesis y vamos imprimiendo el nombre de x. Y aquí tenemos objects. Bueno, aquí en el texto lo que nos está explicando un poco es la introducción a las funciones heredadas acá. También nos explica un poco de lo que hace base, que nos va recorriendo, que contiene dentro de una tupla lo que contiene la clase, superclases directas de la clase, y nos va mostrando uno por uno. Bueno, aquí vamos a ver un poco de lo que es la flexión y la introspección dentro de lo que es Python. La introspección es la capacidad de un programa de examinar el tipo o las propiedades de un objeto en tiempo de ejecución. Y la reflexión es ir un paso más allá y es la capacidad de un programa para manipular los valores, propiedades y o funciones de un objeto en tiempo de ejecución. Esto es decir de que ya está codificado dentro de su programa. Y en reflexión es el momento en que ustedes, al momento que están ejecutando, vayan ingresando datos o solicitando datos de esta manera. En este punto vamos a agarrar y, bueno, aquí se llama investigar clases, y es lo que vamos a hacer, vamos a investigar las clases. Tenemos nuestro constructor, nuestra definición de clases, que no hace absolutamente nada. Creamos mi clase y le vamos creando variables. Fíjense, aquí le creamos un montón de variables
dato muy importante aquí que tengo que resaltar que me olvidaba la anterior vez. Si aquí que me creara un objeto 2 que se llame que sea igual mi clase, no va a tener estos atributos. Esos atributos son exclusivos del objeto, de este objeto, OBJ, ya que lo estamos creando exclusivamente para OBJ, no es parte del constructor original. Así que si creamos más adelante otro objeto que sea de mi clase, no va a tener estos objetos, estas variables. Aquí estamos creando variables A, B, I y real, entero y z, y estamos asignando valores. Y nos creamos una función que lo que va a hacer va a recibir un objeto y va a inspeccionar. En este caso recuerden que dict de un objeto va inspeccionando valor por valor de los elementos que tiene nuestro objeto. En este caso va a evaluar por llaves y va a agarrar y va a preguntar si el nombre punto start with empieza con i. Este método start with nos sirve para el uso de llaves, ya que aquí estamos recorriendo con llaves y vamos a preguntar si empieza con i. Acá hay dos métodos que empiezan con i y real, ¿vale? En este caso la variable va a agarrar el atributo del objeto y el nombre. El atributo del objeto y el nombre. Lo que nos va a devolver va a ser este de acá. Y aquí vamos a preguntar si es una instancia del valor, este valor, y un entero. En este caso va a ser true y en este caso va a ser false. Y aquí vamos a modificar un atributo. Esto es obtener y esto es get, es para obtener, set para modificar. Siempre que vean código y vean que inicia con un get es para obtener algo y con un set para modificar algo. Aquí vamos a modificar un atributo. Tenemos nuestro objeto, un nombre que va a ser el que estamos recibiendo aquí, un valor que estamos dándole aquí, y a este nombre, de esta llave, le vamos a modificar el valor. Vamos a imprimir nuestro objeto en forma de diccionario. Vamos a enviar esto de acá, vamos a ejecutar nuestra función y vamos a volver a imprimir nuestro objeto. Veamos su ejecución. Como pueden observar, acá nuestro objeto transformado en diccionario tiene como llaves lo que vendrían a ser los nombres de la variable y como sus valores los valores de cada variable: a, b, i, real, entero y z. Y aquí tenemos ya la diferencia. Se acuerdan de que i le asignamos aquí que aumente en 1, aquí era 3, aquí era 4. Son formas de ir interactuando con valores de nuestros objetos e ir modificándolos. Es más, para practicar esto, eh, no es muy difícil, sino es muy especial que tengan que hacer este tipo de cosas. Ahora entramos a lo que sería la herencia. ¿Qué es la herencia? La herencia es la propiedad que tienen los objetos de asumir o asimilar propiedades, funciones y variables de otro objeto, de utilizarlas para no tener que reescribir código. ¿Cómo lo hacemos? Creando un objeto general que va a ser utilizado por objetos más específicos. En este caso tenemos nuestra clase estrella. Nuestra clase estrella va a recibir un nombre y una galaxia, y va a tener su propio nombre y su propia galaxia. Fíjense. Detalle, aquí le estamos imprimiendo que nos imprima nuestro objeto. Nuestro objeto main.estrella objeto, y tenemos aquí un, ¿cómo se llama esto? Un octal, no, un hexadecimal. El X, un hexadecimal.
Ahora, si quisiéramos pedirle, digamos, algo específico, sería sol.nombre o sol.galaxia. Y nos imprimiría lo que le estamos enviando acá, Sol y Vía Láctea. Vamos a seguir viendo dentro de lo que es este ejercicio. Aquí creamos, tenemos nuestro constructor y ahora vamos a ver lo que es el método llamado str. ¿Qué es lo que hace este método? Devuelve la cadena anterior, fea y poco informativa, combinándola. Por ejemplo, tenemos, devolvemos self.nombre más enlace self.galaxia. Y al momento de hacer print, ya nos imprime el main y el hexadecimal. Nos imprime este método. Haciendo uso del str, barra baja str barra baja, y siempre enviando el self dentro del paréntesis, lo que hemos hecho es modificar la información de nuestra clase, ya que al momento de imprimir nuestra clase, al inicio nos decía de que era una clase de tipo hexadecimal con todo su código. Ahora nos dice soy Sol en la Vía Láctea. No sé si tienen dudas, creo que no, de esta parte, no de lo que hemos visto hasta ahorita. Ok, no hay dudas, continuamos. Acá hay uno. Sería perfecto. Bien. Aquí vamos a ver un poco de lo que es ejemplos de herencia. Y aquí nos pone un ejemplo de la herencia de los padres a los hijos. Entrando un poco lo que es la biología de... Y llegamos aquí te dirías a tus dos abuelos. Tus padres han heredado a tus abuelos algunas cosas y tú vas a heredar de tus padres y tus abuelos otras cosas. Por ejemplo, color de ojos, tamaño, color de cabello, la tez facial, tono de voz, algún rasgo característico y demás, que son cosas que vas heredando, que rasgos familiares, que se van, que agarramos de los padres y se los da a los niños. Pero aquí los niños van a tener cosas propias, su propio carácter, su propia forma de pensar, su propia forma de vestirse. Eh, Tal vez se les cambie el color del cabello, se lo tiñan. Tal vez estén expuestos mucho tiempo al sol y se vuelvan más morenos. Y van a ir cambiando atributos de forma independiente. Van a mantener atributos que les han entregado los padres, los van a mantener, pero adicional a eso van a tener también sus atributos independientes. Siguiendo con ese mismo ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de nuestra clase, nuestra superclase vehículo, la cual va a contener toda la información general de los vehículos, tanto vehículos de tierra, agua, mar o espaciales. Aquí tenemos nuestra clase vehículo terrestre. Esa es una clase más específica y va a heredar de vehículo. Vehículo le va a heredar de, no sé, especificaciones como movimiento, motor, aceleración, velocidad, alguna cosa así. Ya se verá cuando se defina lo que se va a enviar vehículo. Y vehículo terrestre va a poder utilizar las cosas que contenía vehículo y adicional a eso va a poder usar las cosas propias que va a tener como vehículo terrestre. Y aquí tenemos una clase más, vehículo oruga, que va a heredar de vehículo terrestre. Algo importante, al heredar de vehículo terrestre también hereda de vehículo, ya que vehículo terrestre hereda de vehículo. Aquí vehículo oruga va a tener sus funciones propias, va a tener las funciones de vehículo terrestre y va a tener las funciones de vehículo. Como nos dice acá, tanto de vehículo y vehículo terrestre.
Seguimos viendo un tema de herencia. Y aquí vamos a ver un método que se llama es una subclase. Y nos va a devolver un valor booleano, verdadero o falso. Tenemos nuestros vehículos y aquí lo que vamos a hacer es y aquí aquí le pone clase 1, puedes ponerle lo que quieras porque es nuestro contador o nuestro que nos recorre. Dentro de y le mandamos una lista de objetos, son clases, vehículo, vehículo terrestre y vehículo oruga. Y vamos a tener otro ciclo for que va a volver a recorrer lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preguntar si uno es su clase del otro. Y vamos a imprimir si es su clase true o false. Y vamos a enviar vehículo, va a hacer comparación con los tres. Vehículo terrestre va a hacer comparación con los tres. Y vehículo oruga va a hacer comparación con los tres. En el primero nos va a dar falso, 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 falso. Espera. Esa es su clase. Nos va a dar falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, 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 si me equivoco. Al revés. Verdadero. Vehículo, vehículo. Falso, falso. Falso, falso. Verdadero, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Ya que el vehículo oruga es su clase de toditos. Lo que hemos hecho aquí ha sido comparar uno por uno, vehículo con los tres, vehículo terrestre con los tres y vehículo oruga con los tres, y ver si es una subclase. Dato importante, si es la misma clase te va a considerar como verdadero, pero digamos en este caso vehículo con vehículo terrestre y vehículo oruga, estos dos se heredan de vehículo, por tanto es falso. Cuando tenemos a vehículo terrestre hereda de vehículo verdadero, vehículo terrestre con vehículo terrestre verdadero, y vehículo oruga con vehículo terrestre falso. Y ya con el final los tres son verdaderos. Aquí vemos la explicación de lo que hemos querido hacer acá con los ciclo force. Nos hemos creado como una matriz haciendo los correspondientes recorridos. Ahora vamos a ver si un objeto es una instancia de. Y bueno, lo que hace es una instancia es devolvernos si está instanciado dentro de una clase o no. Igual dentro de los métodos falsos o verdaderos. Una vez que lo ejecutamos, nos devuelve resultados similares al anterior, pero el método recibe parámetros muy diferentes. Recibe nuestro objeto, que nuestro objeto va a ser el objeto que estamos recorriendo acá, y nuestra clase. Nuestra clase va a ser la clase correspondiente a nuestro objeto. Tenemos un objeto y una clase. Y lo que nos estamos preguntando es si esta clase está instanciada dentro de nuestro objeto. Al mi vehículo terrestre heredar de mi vehículo y mi vehículo oruga heredar de los dos anteriores, está instanciado dentro de los tres, es instanciado dentro de los dos, y en el primero solamente está instanciado con mi vehículo. No sé si tienen dudas sobre el método Eisenstein o está claro. Creo que está claro. Pues sigamos. Bueno, y ahora vamos a ver el operador is, que verifica si dos variables se refieren al mismo objeto. Fíjense, tenemos nuestro objeto. Tenemos objeto 1, objeto 2 y objeto 3 que va a ser igual a objeto 1. Objeto 3 le vamos a crear una variable que vamos a hacer incrementar en uno su variable. Aquí vamos a imprimir si objeto 1 es objeto 2, objeto 2 objeto 3 y objeto 3 objeto 1. Y vamos a imprimir las variables de cada objeto. Luego vamos a crear dos cadenas y vamos a hacer lo mismo. Bien, vamos por partes. El objeto 1 no es el objeto 2, ya que es un objeto completamente diferente. Lo mismo el objeto 2 no es el objeto 3,
ya que el objeto 3 es igual al objeto 1. Pero el objeto 3 es el objeto 2, a pesar de que al objeto 3 le hayamos hecho incrementar en 1. Al igualarlo con el objeto 3 al 1, creamos dos objetos idénticos. ¿Recuerdan en las listas cuando decíamos que dos nombres hacen referencia a la misma lista en el mismo espacio de memoria? Esto es similar. Acá, fíjense, enviamos 0, enviamos 2 y aquí al 3 le inventamos en 1. Al momento de hacer las impresiones, nuestro objeto 1 que le habíamos enviado un 0 ahora tiene un 1. O sea, al modificar el objeto 3 también hemos modificado el objeto 1. Es exactamente igual que la lista. Hace referencia este nombre a un objeto en el mismo espacio de memoria. El objeto 2 se mantiene con 2 y el objeto 3, 1. Aquí nos creamos después nuestras correspondientes listas. Y al momento de imprimirlas, primero comparamos cadena 1 con la cadena 2, si son iguales. Aquí nos sale que es verdad. ¿Por qué? Porque le hemos concatenado al corderito acá arriba. Y cuando son dos cadenas exactamente iguales, y cuando decimos si cadena 1 si es la cadena 2, nos sale falso. Porque ambas cadenas, a pesar de que contienen el mismo elemento, no hacen referencia a lo mismo en el mismo espacio de memoria. Eso ayuda bastante en caso de que quieras ver si alguna de tus variables no las has igualado con otra y que te vaya a generar un error. Ok, aquí vamos a ver, bueno, ya les he explicado lo que es el método guiones bajos, ctr guiones bajos. Lo que hace este método es devolvernos el nombre, bueno, lo que queremos decir que es nuestra clase. Y aquí tenemos nuestra clase super y nuestra clase sub. Super tiene ese constructor con un nombre y su información. Y nuestro sub tiene su propio constructor con un nombre. Vamos a llamar al constructor de super y le vamos a enviar el nombre. Nos creamos un objeto que se llama sub y le mandamos de nombre Andy y le pedimos que imprima el objeto. ¿Qué va a imprimir? Nos va a imprimir nuestra clase con nuestro código hexadecimal o nos va a imprimir mi nombre es Andy. Simple, nos va a imprimir mi nombre es Andy, ya que sub ha heredado de super. Al momento de dar de super hereda todos sus atributos, todas sus funciones, todas sus variables. Continuamos, seguimos viendo el ejemplo donde estamos recibiendo los atributos. Un ratito, por favor. Bueno, continuando, ya sabemos de que nuestra clase sub va a recibir los atributos de nuestra clase super. Nuestra clase super va a recibir nombres, así que directamente nos creamos nuestro objeto sub Andy y al momento de imprimirlo nos va a decir mi nombre es Andy. Bien, ahora tenemos nuestras dos clases subvar 2, 1 y 2 y vamos a crear nuestro objeto subvar y aquí debería ser, no, aquí está bien, está bien. Al momento de ejecutarlo, el objeto subvar igual a 2, objeto subvar igual a 1. Está hereda todos los objetos de las funciones, así que no habría ningún problema. Tema herencia, simplemente poner esto. Y al momento de hacer uso de las funciones es con el punto. Y pues hacer el llamado. Aquí
aquí tenemos nuestro constructor en la variable super y nuestra variable sub que está heredando de super con su respectivo constructor. Hacemos el llamado a su constructor y nos creamos nuestra variable subvar. Creamos nuestro subvar y volvemos a ejecutar. Y nos ejecuta sin problema 12 y 11. ¿Por qué se ejecuta primero el 12? Simple, porque lo estamos imprimiendo primero. Fíjense, aquí lo primero que hemos hecho ha sido llamar a esta variable. Esa ha sido la primera variable en crearse dentro de nuestra clase sub. Y posteriormente hemos creado la variable subvar. Eso es importante en caso de que quieran hacer uso de subvar antes de que se llame al constructor, porque el constructor se podría haber llamado más abajo. Bueno, aquí vamos a tener el mismo ejemplo a través de niveles. Cada nivel tiene su constructor y tiene una función. ¿Y qué es lo que hacemos? Primeramente tenemos nuestro constructor de nivel 1 con una varia 1, nuestro constructor con un var 1 y nuestra función que retorna 102. 100, 101, 102. Y aquí manejamos 200 y en el tercero 300. Esta hereda de N1 y esta hereda de N2. Aquí hacemos el llamado del constructor del método N1 y aquí hacemos el llamado del constructor de super. Bueno, aquí usamos el método super para hacer referencia que estamos haciendo llamado al método constructor de nuestra clase superior. Este es el método super, este es el atributo que nos da. Momento de ejecutarlo, bueno, tenemos nuestras impresiones, objeto de nivel 3 y imprimimos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. En caso de que faltara alguna de estas cosas o no hemos hecho la herencia de manera correcta, nos botaría un error de atributos. Seguimos viendo. Seguimos apreciando lo que es nuestro constructor de Python. Tenemos nuestra clase A, nuestra clase B y nuestra clase sub que hereda de A y B. Ahora nos creamos un objeto que es sub y le pedimos la variable A, la función A, la variable B y la función B. Ejecutamos y como está heredando en la clase sub de ambos, accedemos a sus variables y a sus métodos de una manera súper sencilla sin ningún problema. Fíjense, aquí el sub no tiene ni siquiera nada dentro, es solamente un pass. Y nos genera los resultados ya que estamos tomando los atributos de nuestras clases inmediatamente superiores. Aquí tenemos lo propio con nivel 1, nivel 2 y aquí estamos heredando de nivel 3, de nivel 2. Y al momento de imprimir el objeto vamos a imprimir la variable y la función. Fíjense, tenemos variable función aquí 101, 102, pero lo que nos va a imprimir es 200 y 201, ya que de nivel 3, que es el objeto que hemos creado, solamente hereda de nivel 2. El nivel 2 es un objeto independiente. Como ven, 200 y 201. No utiliza el nivel 1 en ningún momento. Aquí tenemos nuestras clases izquierda y derecha y nuestra subclase sub que hereda de izquierda y derecha. Tenemos una variable dentro de la clase izquierda y nuestra variable izquierda y nuestra función fun que devuelve izquierda. Y lo propio tenemos derecha con una variable d, una variable derecha de d y nuestra función fun que devuelve derecha.
Ahora vamos a ver qué pasa acá, ya que fíjense, var fun. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Toma el nombre de la primera función que está heredando. Fíjense, var de izquierda y fun de izquierda. Fun de derecha y var de derecha no los está considerando, no los está tomando en cuenta. Para que los tome en cuenta tenemos que hacer un cambio como nos muestra acá. Poner derecha primero y luego izquierda. Y la serie que haremos es derecha, var de izquierda, derecha y derecha. Al momento de estar haciendo sus códigos tengan mucho cuidado con este tipo de datos, si es que van a tener múltiples herencias, van a heredar de múltiples clases, ya que si tienen funciones o variables con nombres idénticos en dos clases, les va a generar un error. El error es de que no les van a ejecutar la variable que están queriendo ejecutar. El programa va a correr con normalidad, pero van a tener un error que no les va a marcar Python, un error que está ahí visible, que es el hecho de nombres de variables idénticas y que solamente se están considerando de la clase que se ha ido heredado de forma inicial, o la primera clase en heredarse. Bueno, aquí tenemos nuestra clase 1 y 2. Uno tiene dos funciones, hazlo y haz algo. Hazlo imprime hazlo de 1 y haz algo llama a la clase, a la función hazlo. En esta clase 2 tiene hazlo, que imprime hazlo de 2. Ahora tenemos 1 y 2. 1 es un objeto de tipo de clase 1 y 2 es un objeto de clase 2, que hereda de clase 1. Al momento de imprimir haz algo, en 1 nos imprime la función de la clase hazlo de 1, y en el 2 haz algo nos está imprimiendo, nos está llamando el hazlo de nuestra clase 2 y por tanto nos imprime hazlo de 2. Esto es igual algo muy importante que hay que notar dentro de nuestras herencias, ya que si tenemos dos funciones con el mismo nombre dentro de la clase que estamos heredando y la clase que estamos utilizando, al momento de hacer llamado de esa función, va a ser llamado de la clase que estamos usando, no de la herencia. Si queríamos usar el hazlo de la clase de la que estamos heredando, y hemos tenido un error, porque estamos usando el hazlo de nuestra clase heredera. Igual aquí, tener cuidado con los nombres. Identificarlos, diferenciarlos, para evitar este tipo de inconvenientes y problemas. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a utilizar el time, nuestro módulo time. Tenemos nuestra clase de vehículos oruga y vehículos terrestres. Vamos a hacer un control de pista. Aquí recibe izquierda y alto. Y vamos a pasar. Y aquí vamos a tener nuestro giro que va a recibir izquierda. Vamos a tener nuestro control de pista izquierda alto. Va a tener una pausa de 0.25 segundos. Y va a ser un control de pista por izquierda. Y nuestro vehículo terrestre va a tener girar ruedas de izquierda encendidos. Va a pasar, girar, rueda delantera izquierda, rueda delantera izquierda y va a tener una pausa. Por el momento, todo bien.
Aquí ya hemos hecho una modificación, porque si nos fijamos en el anterior ejemplo, tenemos el método girar, girar, control de pistas, girar ruedas. Este método girar lo podemos dar simplemente vehículo terrestre. No necesitamos volverlo a crear en nuestro vehículo oruga. Por tanto, tenemos nuestro vehículo que va a tener las funciones de cambiar de dirección y girar. Y vamos a tener nuestro vehículo oruga que va a heredar de vehículo y va a tener el control de pista y cambiar de dirección. Y vamos a tener nuestro vehículo terrestre que va a heredar de vehículo, que va a tener giradoras delanteras y cambiar de dirección. En este momento nuestro código no está haciendo nada porque no hemos no hemos hecho llamado a ninguna de nuestras clases, no hemos creado ningún objeto y no estamos entrenándoles parámetros. Ahora, acá hay un pequeño error, y ese error es que falta el self. Pero bueno, esto es para un ejemplo. Y aquí recién está corregido y como se fijan ya tenemos nuestro correspondiente self. Ya hemos creado nuestros vehículos, tenemos una clase pista, clase ruedas, clase vehículo. Nuestra clase pista va a recibir izquierda encendido, pista izquierda encendido. Nuestra clase ruedas lo propio y nuestra clase vehículos que recibe un controlador. Ahora con ruedas le vamos a decir a los vehículos, a un vehículo le vamos a poner ruedas y con pista a un vehículo le vamos a otorgar una pista. Ejecutamos y bueno, ruedas true 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 false, pistas true true false false. Nos falta una rueda, hemos perdido una rueda. En algún punto hemos perdido una rueda. Pero bueno, es una forma de ver ejemplos de cómo crear nuestros objetos. En este caso le estamos creando un objeto vehículo y le estamos enviando un controlador, que el controlador va a ser rueda, un objeto rueda. Eso también es válido, enviar objetos como si fueran variables. No estamos heredando aquí, no estamos heredando absolutamente nada, simplemente estamos enviando un objeto para que revise. Bueno, herencia simple versus herencia múltiple. La herencia simple es recibir solamente un parámetro, mientras la herencia múltiple se recibe múltiples parámetros. Tener en cuenta que en herencias múltiples, si tenemos en A y en B variables o funciones con el mismo nombre, siempre se va a considerar las variables y las funciones de la primera clase que hemos heredado. Ahora, algo que tienen que tener en cuenta y mucho cuidado, esto, crear diamantes. Aquí vemos de que B y C heredan de A y D hereda de B y C. Esto nos está diciendo de que tenemos que eliminar B y C y hacerlo un código más simple. Tal vez tenemos que agarrar y hacer que C herede de B y recién D de C, hacerlo lineal, o crearnos una sola clase con los atributos de B y C, que herede de A y de herencia a D. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Para evitarnos todo esto. Aquí creamos varias clases que heredan de A y aquí la clase D que hereda de A y de B. B y hereda de A. Este A y esta A y es innecesario. Son cosas que hay que tener en cuenta al momento de crear nuestra correspondiente función.
Y bueno, el día de hoy vamos a quedar acá en lo que hemos visto herencias, hemos hecho un gran recorrido por lo que son los objetos de programación dentro de Python. Vamos bastante bien, hemos avanzado bastante. Vamos a volver a ver un poco el tema de excepciones, generador de cierres. Vamos a ver procesamiento de datos, trabajar con archivos reales para concluir. Y bueno, más adelante les voy a dejar una pequeña práctica. Por favor, revisen el video número 13, si no me equivoco. Ahí les he dejado unos cuantos ejercicios, si no lo han visto hasta ahorita. El formulario está en la descripción del video, igual se los voy a dejar cargado. Hasta la siguiente clase.